Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Salud Incluyente. Y el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a una nueva compañera de Salud Incluyente. Carolina Blanco, médica chilena, bienvenida, mucho gusto, me encanta tenerte aquí. La verdad es que estoy muy contenta porque la comunidad cada vez se va haciendo más grande, cada vez somos pues más profesionales de la salud hablando acerca de justicia social y de expandir las fronteras del conocimiento. Entonces, estoy súper contenta de que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por platicar conmigo y bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Yolo. Todo bien por acá. Muy feliz de estar aquí también. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 bien. La verdad es que cada vez que se une una nueva compañera al equipo de trabajo, yo, bueno, deberías verme como niña chiquita, ando sonriendo todo el día, como si me hubieran dado la mejor de las noticias del mundo. Entonces, porque sé que es muy importante. O sea, cada granito de arena suma y todo cuenta, todo cuenta. O sea, a estas alturas, la verdad es que todo es mucho. Entonces, yo estoy muy feliz de tenerte aquí. Yo también. Muy feliz de cada vez ir conociendo más gente de esta comunidad. Ay, bueno, cuéntanos un poquito de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y algo de cómo fue que encontraste salud en todas las tallas o este enfoque no pesocentrista. Bueno, mi nombre es Carolina, tengo 29 años. Me titulé, soy médica chilena, vivo en Santiago de Chile y me titulé el 2019. Llevo un poquito más de 2 años ejerciendo. Eh, Me he dedicado desde que egresé en general a la atención primaria. He trabajado en centros, en consultorios en el fondo públicos la mayor parte del tiempo. Ahora estoy como en un proceso de transición en donde estoy, o sea, tengo un proyecto de partir con consultas particulares, más bien para poder aplicar como este enfoque peso inclusivo un poco más, de una forma más libre, pero siempre me ha gustado mucho la atención primaria y la atención ambulatoria. Y conocí este enfoque hace un poquito más de un año. Lo conocí por una amiga, de hecho. Estábamos un día conversando, es una amiga que siempre tenemos conversaciones muy profundas, y empezamos a hablar un día de toda esta presión que existe hacia eh, la apariencia física, estos como estándares de belleza que están como tan plasmados en nosotras. Em, y ella me comentó que existía como este nuevo enfoque, que yo no lo conocía, no tenía idea, y me compartió como algunas cuentas por redes sociales. Y ahí yo empecé a seguir, empecé como a leer y todo empezó a hacer mucho sentido. O sea, en verdad no fue así como un choque para mí, sino que fue como, wow, onda, esto es, así debería ser. Entonces me empezó a interesar mucho y comencé a averiguar cómo podía ir estudiando y profundizando sobre esto. Y así fue como llegué al enfoque, llegué a la certificación también a través de las redes sociales, comencé a seguir a Raquel, a Gina, a Ilana, y ahí llegué a Nutriológicas y encontré la certificación y fue como, ya, este va a ser el inicio para comenzar a profundizar sobre, tener como quizás unos conocimientos un poco más como sólidos o concretos de cómo ir afirmándome en esto. Así que eso. Y Hablen desde con sus amigas, entonces, ustedes no saben el impacto tan profundo que pueden tener esas conversaciones de café, sí. de verdad. O sea, no eres la primera persona que escucho, ¿no? Que precisamente es en estos círculos de amigas, en estas, cuando las mujeres nos comenzamos a comunicar entre nosotras, suceden cosas maravillosas, de verdad. Sí.
A mí me encantan todas esas historias y bueno, no nada más acá en este enfoque no pesocentrista, sino también en otras áreas de la vida, ¿no? O sea, cuando las mujeres comenzamos a hablar de nuestros dolores, cuando las mujeres comenzamos a hablar con otras mujeres acerca de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que nos sucede, y nos encontramos con una mujer que está dispuesta a escuchar, Mm. que está dispuesta a encontrarse también en esa historia, bueno, cosas maravillosas suceden, ¿eh? O sea, de verdad que es una cosa increíble, increíble. Es magia pura, entonces. Sí. De hecho, yo creo que para mí el primer paso quizás en empezar a cuestionarme muchas cosas fue haber encontrado el feminismo. O sea, yo creo que esa fue como la primera etapa. Y eso ocurrió yo creo que hace unos 3 años más o menos, en dejar de normalizar ciertas cosas que pasan, ciertos comentarios, situaciones del día a día. Y después cuando ya encontré este enfoque, que creo que está muy relacionado también con el feminismo y toca muchos temas que están ahí en común, porque al final, si bien los estándares de belleza y esta como presión social y la idealización de la delgadez se ve a modo general, igual, sabemos que para las mujeres es una presión mucho mayor y a lo largo de la historia siempre ha sido en el fondo mucho más marcado. Entonces, también yo creo que esa como deconstrucción que ya venía en camino, después se mezcló con el enfoque de salud en todas las tallas y ahí fue como la combinación perfecta. O sea, era lo que necesitaba como para poder darle un sentido también a mi práctica profesional, que en ese momento como que yo creo que estaba un poco perdida. No, no sabía muy bien para dónde iba después de egresar y ahí fue como que me reencontré y empezó a tener mucho más sentido mis atenciones, mi relación con los usuarios y lo he notado en mi práctica del día a día, cómo ha cambiado también mi actitud hacia las atenciones hacia ellos mismos. Y también he visto muchas veces el resultado de ese cambio como de relación y de paradigma, que ha sido muy, muy enriquecedor. Sí, yo creo que es un hilo común que tenemos acá, el feminismo, ¿no? O sea, de hecho, yo me atrevería a decir que muchos de los conceptos que maneja Salud en todas las tallas, tanto en el trabajo que has hecho en Latinoamérica, en España, como su base que es en Estados Unidos y en Inglaterra, muchos de los conceptos que se manejan ahí no se pueden entender o es muy difícil Mm, si no traemos como un previo de feminismo y de entender las luchas sociales, ¿no? O sea, a lo mejor feminismo, racismo, clasismo, ¿no? sí, Yo creo que todos esos conceptos se mezclan ahí en salud en todas las tallas. O sea, yo igual, o sea, para mí la transición fue primero entender el feminismo o mucho de feminismo y hasta después, o sea, pude entender siquiera el concepto de gordofobia. ¿No? ujú, Yo, por ejemplo, me encuentro mucho en redes sociales que me dicen, no puedes tener gordofobia, porque eso es tenerle miedo a los gordos, ¿no? O sea, como se le tiene fobia a las arañas o fobia a las alturas, y yo así de, no, es que no estamos hablando de eso. O sea, esas fobias, claro que existen, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de un concepto como más social, desde las ciencias sociales, ¿no? De la sociología. Entonces, creo que para poder llegar a salud en todas las tallas, siempre debe haber un previo, si no de feminismo como tal, sí por lo menos de entender alguna de las otras luchas, ¿no? ujú, De la comunidad LGBT+, de la comunidad negra en Estados Unidos, del clasismo en Latinoamérica, ¿no? El colorismo en Latinoamérica. Entonces, algo, o sea, debe haber como un previo, porque si no es sumamente complejo
porque son conceptos a los que no están acostumbrados. O sea, realmente tú llegas a una conversación en una fiesta familiar y es algo que no vas a escuchar. O sea, definitivamente no vas a escuchar a la tía o al primo comenzar a hablar de gordofobia y violencia estética. Sí, O sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, o sea, nos encontramos como con este hilo conductor que hay entre toda la comunidad, que es que ya traíamos un previo sí, de bases, ¿no? sí. Entonces, o yo me he encontrado también, digo, porque también sucede, que se encuentran primero esto y de repente es como que estamos ávidas de buscar más información acerca del feminismo, ¿no? Porque dicen, es que sí, sí, o sea, pero sí se necesita como llenar ese hueco de información. Sí, Entonces, atentamente invitados todos, todas y todos a entrarle a conocer acerca de las luchas sociales, ¿no? O sea, la que los atraviese. A lo mejor, em, si en tu caso, pues es, no sé, la comunidad de la lucha de la comunidad LGBT+, acercarte siempre a las comunidades con las realidades que te atraviesan, ¿no? ujú, Yo creo que eso es como muy, 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 muy importante. Porque de ahí puedes encontrar muchas otras cosas, maravillosas cosas. sí, Muy bien. definitivamente. Pues a mí me encantan estas historias, ¿no? De mi amiga me dijo que, porque por lo menos en mi vida, lo he dicho en voz alta y en voz baja, para mí las mujeres siempre lo han sido todo, ¿no? O sea, compañeras, apoyo, consuelo. A mis amigas y mi familia siempre han sido como em, el lugar seguro. Y Sí, también de esto trata, ¿no? En ese tipo, en la comunidad de crear el espacio seguro para las profesionales de la salud, porque no es un lugar agradable allá afuera para un profesional de la salud con este enfoque. Realmente es muy complejo. Y más como es tu caso, estar trabajando para el sistema de salud público en cualquier país de Latinoamérica, o sea, es uf, súper complejo, ¿no? sí, hay harta resistencia, la verdad. Y ahí como que es un poco frustrante, yo creo, si bien lo que te comentaba de que es muy bonito, o para mí ha sido muy lindo como el poder reencontrarme con esta otra visión de la medicina que también me ha ayudado a mí a ser mucho más quizás empática, eh, a entender o fijarme más en el contexto de la persona a la cual estoy atendiendo todo esto, como de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, que es algo que a uno en la carrera la verdad que te lo mencionan, pero en verdad nadie profundiza en eso. O sea, es algo que está ahí y es como que después se olvida, como que ya no, todo es muy como biológico, todo está como, todavía está muy enfocado ahí, se intentan tocar algunos puntos en relación al contexto como del paciente que también es importante y que o sea, es más importante de hecho en muchos casos, pero la verdad es que no se pone el foco ahí. Y yo creo que o sea, estudiando y profundizando en salud en todas las tallas, sí me he dado cuenta de cómo intentar como ponerse en el lugar de la otra persona y quizás entablar una mejor relación, como un mejor vínculo entre quizás profesional y usuario. Y eso también hace que los pacientes se sientan mucho más cómodos y eso yo lo noto. Noto que les hace sentido. No todos, quizás. Hay pacientes que también encuentran que es raro el enfoque o que no lo entienden, porque uno viene de la cultura de dietas, de todo esto que está ahí muy internalizado.
Pero yo creo que a la mayoría al menos como que se quedan pensando, como, ah, ya, pero uno planta ahí como quizás una semillita. Y de los profesionales, o sea, y de los compañeros, de los colegas, eh, hay personas más receptivas, hay personas que la verdad es que no quieren ni siquiera como entrar en la discusión. Eh, Hay harta resistencia y ahí yo creo que sí, se hace más difícil, porque uno sí o sí trabaja en equipo, o sea, eh, ya sea como yo en el fondo médica y trabajar con psicólogos, con kines, con nutri, fonoaudiólogos, etcétera, y también con otros colegas médicos de otras especialidades, etcétera. Entonces, cuando uno da una indicación o está tratando de guiar el tratamiento por un lado y después viene el otro profesional y en verdad como que hace todo lo contrario o como que nuevamente desvía el foco hacia el peso, hacia la modificación como corporal, eh, al final también el paciente se confunde, porque no es algo que sea para esa persona como algo obvio. Muchas veces llegan y uno les plantea esto de que el peso, por ejemplo, no es un indicador de salud y quedan como, pero ¿cómo no? Pero sí, o sea, obvio que tengo que bajar de peso. Y es como, mira, la verdad es que no es tan así, y ahí uno intenta explicar un poco, pero después, no sé, van con el Nutri y le da una pauta para que baje, pues entonces ahí como que eh, es difícil y yo creo que se ha ido tocando un poco más, sobre todo el tema del estigma de peso, por ejemplo, que es un tema que ya ha estado saliendo un poco más, pero igual se sigue manejando o se habla de obesidad como una patología en sí misma. Entonces, y sabemos que eso ya de por sí es estigmatizante. Eh, entonces, al final, como que hay algunos mensajes un poco contradictorios y Yo creo que es mucho falsas. contradictorios, o sea, yo de repente me paro como en el lugar del consultante, ¿no? O sea, porque Mm, me ha pasado que voy y de repente mi médica me dice esto, pero voy con el especialista y me dice otra cosa total y absolutamente diferente. Y sí me ponen ujú, en una situación de, ¿y ahora quién le creo? ¿No? claro, O sea, ¿y sí. ahora eh, quién tiene la razón? ¿No? Entonces, yo creo que también para los consultantes es súper complejo esto, ¿no? De em, entender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que es importante eh, plantear como, no sé, se me ocurre ahorita como si fuera algo para los consultantes, o sea, para que el consultante pueda entender de qué estamos hablando, porque es muy difícil. O sea, si de repente para los profesionales de la salud es difícil, para el consultante yo creo que es un shock tremendo, tremendo. Ujú. Sí, ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas con tus consultantes? Que te dicen, ay, es que fui con el ginecólogo y me dijo tal cosa, o fui con la nutri y me dijo tal cosa, o sea, en general intento explicarles de que existen, o sea, de que en el fondo por mucho tiempo como que se ha, se ha como, a ver, como, es difícil igual, no sé si tengo como una forma concreta de abordarlo, creo que depende mucho de la persona también, porque hay personas que en base a su experiencia como personal también están un poco más abiertas a buscar el cambio. Por ejemplo, personas que han tenido historias de dietantes crónicos que cuentan este típico ciclo, por ejemplo, de dietas, entonces ahí yo intento como agarrarme y es como, mira, eso que tú me estás contando es algo que está descrito, o sea, es algo que pasa, no es tu caso único, y ahí yo intento que como que siento que les hace más sentido porque lo vivieron, porque saben que es así. Y tratar de sacar como esa culpa que traen de como yo soy la persona que no está haciendo lo correcto para que esto funcione. Y hay otras personas que quizás son un poco más como resistentes o no lo entienden tanto
Y yo ahí intento hablar un poco como de la evidencia, de que quizás también hay personas que no están actualizadas en esta información, y que también viven en un contexto, en una cultura que genera esta presión también por el cómo nos vemos. Entonces, no todo está asociado a la salud, sino que también está asociado a esta creencia que todos tenemos, seamos ya profesionales de la salud o no, de que ser delgado es mejor en muchos ámbitos. Y al final, como que yo creo que también eso hace un poco más de sentido, sobre todo, por ejemplo, a las mujeres. A mí me pasa que a muchas personas que vienen a la consulta como con temas de imagen corporal, cuando les pregunto como, pero ¿qué es lo que te preocupa de subir de peso? ¿Qué es lo que te preocupa? En verdad la preocupación no es la salud. La preocupación es que me miro al espejo y no me gusta. O sea, me miro al espejo y me siento fea. O nadie me va a querer. Entonces, como que en verdad ese es como el mayor temor. La salud en general viene siendo así como la excusa para no decir que en verdad lo que te preocupa es que no te gusta cómo te ves o que te sientes feo, etcétera. Pero ese es como el principal tema en general. Sí, realmente es un tema súper complejo eso de la estética del cuerpo, porque socialmente no está aceptado que seas vanidosa, ¿no? O sea, que quieras tener un cuerpo bonito, que quieras Claro, tener como que llegar al canon, pero por otro lado se te obliga constantemente a desear ese ujú, cuerpo canónico, ¿no? Entonces, todo esto se vive como por debajo del agua, o sea, en las conversaciones cotidianas se pueden escuchar estos comentarios, ¿no? Como, ay, hoy voy a romper la dieta, ay, pero no, o sea, sí estoy a dieta, pero no estoy a dieta para ser bonita, estoy a dieta por salud, claro, ¿no? O sea, como el discurso de la salud vino a justificar un montón de cosas que, porque, o sea, pero es como este peso moral encima de la mujer porque necesita ser natural, no sé, o sea, como claro. O es sea, muy complejo. como que siempre tienes que estar arreglada, pero natural, pero, o sea, como que parezca que no, pero igual sí. Exacto. Un doble discurso ahí todo el tiempo. Sí, o sea, que se te vea la piel tersa, suave, con un montón de maquillaje, pero que no se te note el maquillaje, Exacto. ¿no? O sea, entonces, como surge todos estos tutoriales y todo, este, tutorial de maquillaje para verte natural, o sea, como si no trajeras maquillaje. ¿No? Exacto. Porque si se te nota mucho que quieres arreglarte, y lo digo entre comillas porque no tienes nada que arreglarte, entonces ya no, ¿no? O sea, es un poco de lo que hablábamos del feminismo hace rato, donde la caricatura común de la mujer feminista es precisamente una que modifica mucho su cuerpo a través de piercings, de tatuajes, el cabello pintado. Pero esa clase de modificaciones no gusta, no está bien. Claro, O sea, no es las atractiva. modificaciones que sí están bien son las que no se notan, ¿no? O sea, aumentarte una o dos tallas de boobies, ¿no? O un poquito de nalga, o un poquito, quitarte un Claro, poquito de cachete. nada muy exagerado para que siga pareciendo natural. Exacto, o sea, para que sigas pareciendo como que así naciste. O sea, si traes el cabello rosa como una servidora, o sea, es obvio que no naciste así, entonces, feminista. Sí, de verdad, es súper raro, o sea, nos burlamos socialmente de las mujeres que modifican su cuerpo a placer a través de cosas como piercings o tatuajes, ¿no?
pero le aplaudimos a las mujeres que modifican su cuerpo con aumentos de senos, con una liposucción, con una, o sea, que para fin de cuentas, pues no sé que sea más invasivo, o sea, Claro, porque hasta donde sé un arete en la nariz, pues no tiene el riesgo de causarte las contradicciones médicas de un aumento de senos, por ejemplo, ¿no? ujú. Sí, y yo creo que también está como el fondo, o sea, el por qué se está haciendo esa modificación, porque quizás si yo quiero hacerme un tatuaje porque me gusta, porque es bonito, o filo, pero generalmente la cirugía estética está más asociada como con buscar como el calzar o el ser aceptado como socialmente para entrar en ese estándar. Y que al final no es culpa de la persona que se está sometiendo al procedimiento, sino que también viene nuevamente toda esta presión social detrás, que muchas veces lleva como a tomar ese tipo de decisiones. Pero el tema es que no es como, no creo que en verdad sea para uno. O sea, si puede que sí, no, o sea, no puedo generalizar, pero sí hay varias de estas modificaciones son con el objetivo de calzar en el estándar. Sí, realmente es cuando nos preguntamos, ¿para qué? ¿No? O Ujú, sea, ¿para qué te estás haciendo estas modificaciones corporales? Yo por lo menos no me he encontrado con una sola mujer que haya dicho, ay, es que a mí me encanta. Casi mm, siempre es para verme más bonita, ajá. O sea, verte más bonita para quién, claro. ¿no? O sea, ¿quién es el juez allí? O sea, quién está calificando, ¿no? Ujú. ¿Quién es el verme bonita para quién? ¿Quién es el otro que está viendo, no? Mm, Entonces sí, o sea, siempre es un tema de violencia estética. O sea, no, no, no Sí, lo podemos llamar de otra forma. no hay otro nombre. Sí, la verdad. Es esa presión social por siempre estar encajando en el molde. Ujú. Y ahora lo disfrazamos de salud. Y llegan muchísimos pacientes diciendo, es que yo sí quiero bajar de peso, pero por salud, ¿no? Aunque también está la otra parte, o sea, los que realmente creen que bajando de peso van a evitar algunas enfermedades o que bajando de peso van a mejorar Sí, algunas enfermedades. O sea, también está esta otra, este otro porcentaje de consultantes que en verdad llegan con una preocupación, pues, total y absolutamente genuina porque algún otro médico les dijo, o sea, porque yo lo he escuchado muchísimo, te recetan pérdida de peso como si fuera la cura para todos tus males. sí, sí, no. O sea, yo recuerdo que hace un tiempo tuve una consultante que le habían diagnosticado resistencia a la insulina, y el médico le dejó metformina, pero partió en unas dosis muy altas al tiro, entonces estaba con muchas molestias gastrointestinales porque así no se usa el medicamento. Y ella consultó nuevamente con él y le explicó que se sentía mal, que no sé qué, y él le dijo como, pero si eso es bueno, porque con eso vas a bajar de peso. O sea, si quieres te receto una dosis más alta para que bajes más rápido de peso. Y yo como, o Yo creo que sea, aquí, digo, aprovechando la oportunidad, yo sé que no es el tema del podcast, pero ujú, paréntesis, o sea, ¿nos podrías explicar un poquito qué pasa con la metformina? O sea, porque yo he escuchado mucho que la recetan, inclusive, o sea, ni siquiera teniendo resistencia a la insulina, la recetan para bajar de peso. O sea, lo que pasa es que, o sea, por lo que yo entendí en relación a, porque la metformina tiene un efecto neutral en el peso, no tiene un efecto ni de ganancia ni de pérdida, pero lo que sí puede pasar es que generalmente hay que titularla y hay que partirla en dosis bajitas porque es muy frecuente que produzca molestias gastrointestinales y entre eso, diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esta paciente llevaba como
una semana y media con diarrea todos los días y no podía comer nada porque estaba con la metformina en unas dosis muy elevadas. Eh, y eso era lo que en el fondo está, a eso se refería el médico cuando le dijo así como con esto puedes bajar de peso. Pero no, no es que el medicamento en sí tenga un efecto, y de hecho ni siquiera debiera recetarse para la resistencia a la insulina, partiendo de ahí, como primera opción. Pero así, y, o sea, yo la verdad es que me sorprendí porque, y quizás ahora me sorprendí más, no recuerdo si ya hubiera pasado antes, ¿sí? Yo creo que quizás uno ahora ya, como entrando en este enfoque, se da mucho más cuenta de estas cosas que quizás uno antes normalizaba. Lo mismo que con los comentarios que suceden en el día a día o en la familia, en los amigos, etcétera. Eh, pero o sea, yo estaba así impactada. Fue como, por favor, no vuelvas, no vuelvas con esa persona. Como que llega, es Sí, porque lo negligencia. está utilizando como, ¿no? Lo que antes sea, conocemos como conductas compensatorias. Claro, exacto. O sea, era casi que lo usaba como, lo dejó como a dosis de laxante, casi. O sea, era como Ujú. casi que es el foco del tratamiento. No, Qué horror, sí, qué horror. Sí, y yo creo que enfrentarte con eso como todos los días estar viendo eso en tu consulta, es extremadamente desgastante, pero sí te mantiene muy conectada a la realidad, o sea, a lo que sí. realmente se necesita. Yo, por ejemplo, hace rato comentaba con otras compañeras de salud incluyente porque una de ellas, Kim, tuvo una entrevista en un programa de radio, ¿no? Donde invitaron a un psicólogo y a otro coach. Estábamos comentando ahí, le digo, parece como que hacemos una burbuja muy, muy segura, muy linda, muy todo aquí. Y de repente sacamos la nariz de la burbuja, ¿no? Y nos encontramos con que realmente el mundo es aún muy violento. Sí, muy. Y a ti estar ahí al frente de ese lugar, yo creo que debe ser como estar conectada con esto todo el tiempo, o sea, todo, cada uno de tus pacientes te va a estar recordando constantemente, ¿no? Sí, sí, En el no, en mundo en el que verdad. vivimos. Y hay muchas situaciones que ni siquiera se justifican en como el creer, por ejemplo, yo pienso, incluso si tú piensas que efectivamente las personas tienen que bajar de peso por salud y que la gordura es sinónimo de enfermedad, etcétera, etcétera, incluso si tú piensas eso, igual no justifica como el maltrato que se da en muchas Ujú. situaciones. O sea, eso no parte, no se mira por ninguna parte. Porque el otro día estaba escuchando unos testimonios como de gordofobia médica y habían unas historias que la verdad es que, o sea, eso es no tener respeto por el otro. Llega a ser así un nivel como de desprecio, de maltrato, de mirar en menos, como que no se explica porque tú creas que la gordura es una enfermedad, porque en el fondo si tú eres un profesional de la salud, estás ahí para ayudar a las personas con las enfermedades que tengan, con las condiciones que tengan, entonces así tratas tú a tus consultantes como en el día a día cuando piensas que están enfermos no va más allá de eso. Y ahí sí podemos hablar como de lo que es la gordofobia, que no se justifica por lo otro. Sí, yo creo que eso es muy importante de hablarlo, ¿no? El que un médico, médica, consideren que la OWOR, ¿no? La obesidad, entre comillas, grandotas, Ujú, es una enfermedad, no justifica la violencia, no ujú, justifica el decirle a alguien, es que estás así por flojo, o es que estás así porque no te cuidas, o es que estás así porque no le echas ganas, ¿no? O sea, si partimos del entendido
Supongamos, supongamos Claro, que de verdad hubiese una razón médica, total y absolutamente biológica, de descompensación de alguna forma que provocara el aumento de peso, ¿no? Aún así, no puedes decirle a alguien que es por su culpa, ¿no? Equivaldría a decirle a alguien que tiene cáncer por su culpa, o que se lo buscó, o que es claro. porque, o sea, no, realmente no justifica en lo más Ujú, mínimo la violencia en contra de una persona, ¿no? Y exacto. eso es muy importante de decirlo porque últimamente, digo, como tú dices, no sé si antes se daba también y yo no lo notaba. O se me cayó la venda de los ojos y siempre lo veí, ¿no? O sea, pero ese discurso de no, em, por ejemplo, ¿no? No te voy a operar de la vesícula hasta que bajes de peso. Claro, Que se como me casi una hace, amenaza, o sea, ajá, como que se me hace súper peligroso además, ¿no? O sea, ujú, porque pareciera que las personas de talla grande solo tienen derecho a acceder a alguna cirugía cuando ya se están muriendo. O sea, yo, por ejemplo, conozco un caso en específico de una señora que lleva 2 años pidiendo que por favor la operen porque tiene eh, la columna, la verdad es que no sé exactamente qué es, pero ya le dijeron que con una operación se quita, ¿no? ya, Y le dijo a los médicos, bueno, pues entonces opérenme. Ah, no, es que no te podemos operar porque tienes que bajar de peso. Obviamente, o sea, ni con dietas, ni con ejercicios, ni con nada, pues va a bajar de peso la señora. claro. Entonces, ¿qué están esperando? O sea, que llegue ya en un estado súper, 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 súper grave y entonces le digan, ¿y por qué no viniste antes? Ujú. O cómo funciona esa lógica, o sea, porque es, a mí se me hace extremadamente peligrosa. Mm. Además que, o sea, te, te dicen que no te puedes operar hasta que bajes de peso, pero te ofrecen la cirugía bariátrica por todas partes. Ujú. Y eso también es una operación, o sea, las personas también tienen que someterse a anestesia, a los procedimientos prequirúrgicos, etcétera. Entonces, como está nuevamente ese doble discurso de que aquí no, pero si es para bajar de peso, sí. Y Exacto, ahí esa es no nos otra. O sea, preocupamos de los si me riesgos, ahí no nos puedes, preocupamos de... si me puedes operar para quitarme el estómago, creo que también me puedes operar para quitarme cualquier otra cosa que yo tenga, ¿no? O sea, Exacto. sí, Además es. que yo creo que uno también, y creo que la otra vez lo escuché, no me acuerdo en dónde, pero de que en el fondo uno puede informar, o sea, como profesional yo creo que tenemos el deber de informar sobre los riesgos y los beneficios, pero la decisión después la toma el paciente, o sea, o el consultante, eh, porque si la persona no quiere someterse a ese procedimiento, a pesar de que se le hayan explicado los riesgos y firma un consentimiento informado, además, y hay todo un protocolo ahí detrás, entonces, como quién eres tú para negarle esa terapia o Sí, ese esa tipo de intervención? tratamiento. O sea, que Ujú, puede. Yo me he enterado como de varios casos, ¿no? Esta señora, pues la que más, ¿no? 2 años, claro. 2 años esperando a una operación y no la operan porque no ha bajado de peso, ¿no? Ujú, Y es como súper triste porque me dice, ya me sometí a todas las dietas, hago todo el ejercicio y voy y me regañan y me dicen, apenas bajó medio kilo y así quiere que lo opere, ¿no? O sea, son de esas historias que digo, de verdad que aunque sea un enfoque centrado en el peso, no claro, justifica ese grado de no. violencia en contra del consultante. O sea, de verdad no le veo, ni siquiera dentro de ese paradigma, Ujú, tiene cabida
ese discurso. esa opción. No, la verdad es que no. Uy, Entonces, es muy justamente. importante hablar de estos temas dentro del ámbito médico. ¿No? O sea, porque de repente si lo dice digo, una psicóloga, tiene un peso diferente a que si lo dice una médica. Siempre es diferente, ¿no? O sea, obviamente, también se tiene que hablar de que las médicas y los médicos tienen como una especie de privilegio de escucha, o sea, están por encima como de todas las demás especialidades, ¿no? Como profesional, sí. Como profesiones, sí, a mí me Mm, tocaba mucho de este lado, desde la psicología. Yo puedo decir eh, todos los datos, todas las investigaciones psicológicas acerca de, bueno, mi especialidad, que es los trastornos de la conducta alimentaria, pero si un médico llega y dice, es que de todos modos tiene que bajar de peso, anula completamente cualquier cosa que yo haya hecho. Y me ha sí, pasado muchísimo. es Ujú. verdad eso. Yo igual lo veo harto. O sea, a, a lo largo de la carrera y trabajando también, de que existe como esta diferencia muy marcada, que la verdad es que no sé por qué existe o por qué se da. Como, como si el médico estuviera acá y después vienen como las otras profesiones de la salud y yo pienso como en verdad, por algo existen las otras profesiones. O sea, si no todos seríamos médicos. No sé de dónde viene esa como jerarquía que se da. La verdad es que no la entiendo. Pero, pero pasa, tanto yo creo que dentro de los profesionales también, y yo conozco muchos colegas que son así como bien, con el ego bien alto. Y también bien de los mismos usuarios está esa creencia de que como que el médico lo sabe todo, entonces si lo dijo el médico, ya. Y pasa, por ejemplo, en el ámbito de la nutrición, yo creo que a nosotros no nos enseñan nada de nutrición, y sí hay muchos, pero sí van muchos médicos como dando recomendaciones así como que las tiran nomás, las típicas además que no tienen como ningún fundamento, ¿no? Elimine esto, no sé qué. Eh, y para eso hay profesionales que se dedican exclusivamente a ver como todo el área de lo que es el soporte nutricional, y se quedan con estos conceptos y ya hemos visto que hay médicos que incluso escriben libros de nutrición, no sé de dónde, recomendando dietas, y al final como que intentan abarcar mucho, pero generan mucho daño. Sí, a manera de anécdota, yo después de un gran proceso terapéutico, sí llegué a identificar que uno de los más grandes disparadores de un trastorno de la conducta alimentaria en mi vida fue un médico, ¿no? Que en una consulta X por un problema X, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, una tos, algo, ujú, dijo, todo está bien, solo que está un poco subidita de peso. Nada más hay que comenzar a bajarle a las galletas y el refresco. ¿Tú sabes cuántos años pasaron después de eso para que yo volviera a tomar refresco? ¿Cuánto? Décadas, décadas, para que yo volviera a tomar un trago de refresco. Y ahora que lo dices, digo, sí, o sea, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué um, comienzan a dar consejos, entre comillas, nutricionales, como, como si fueran expertos? Porque, y no lo son. No.
La verdad es que no sé. Yo creo que creemos que sabemos, pero al final es la información que nos envía la misma cultura de dieta, porque es el mismo discurso. O sea, elimina el azúcar, bájale, no sé, a las gaseosas, saca el pan, como que esas son como de las típicas. Y en verdad, claro, uno no sabe tampoco cómo esas palabras pueden impactar al otro. Y yo creo que en algún punto, como cuando recién salí de la carrera, igual lo hacía. Uno tiene muy implantado ese chip así como de que eh, la obesidad, como en el fondo, comillas, decíamos, es como factor de riesgo para todos y que casi todo está influenciado por ello. Entonces a uno le enseñan a todo el tiempo estar como fijándose en eso y quizás a pesar del paciente en la consulta cuando en verdad quizás ni siquiera eh, importa para el motivo, y a estar dando recomendaciones que uno como que las da a la ligera, pero en verdad pueden causar mucho daño. Y yo creo que eso mismo que tú dices, que quizás a ti te marcó como lo que te dijo el médico, también pasa como en las conversaciones del día a día, eh, con familia, con amigos, y por eso como que es cuando, como en esos momentos es que yo digo, ya, tengo que decir algo o como tratar de intervenir, em, como para que quizás la gente se dé un poco de cuenta de que no es tan simple, o no es como, ay, filo, si es una broma, ay, si lo digo como por tu bien o por tu salud o por lo que sea, porque puedes estar generando mucho, mucho daño. Sí, porque además en esto tiene mucho que ver como la figura de autoridad, ¿no? Lo que es Sí, papá, mamá, los hermanos mayores, alguien muy importante en tu vida, eh, un médico, médica, ¿no? A sí, todas esas figuras que nos representan una autoridad, realmente su palabra pesa 10 veces más que la de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que nosotros tenemos una figura de autoridad sobre alguien, creo que debemos ser en extremo cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Y, o sea, yo creo que es un tema que yo tengo también con otros colegas psicólogos y psicólogas, porque eso que sucede en la medicina también pasa en otros lados, ¿no? Y la psicología no es la excepción. Debemos de tener esa conciencia de que somos una figura de autoridad para nuestros consultantes. ujú, Entonces, nuestro discurso debe ser en extremo cuidadoso de casi, casi cada palabra que decimos, porque no sabemos el impacto que pueda llegar a tener en la persona. sí, Es, y eso sí lo vine a aprender en Salud en todas las tallas, o sea, nadie te lo dice. no, En la carrera, por lo menos a mí, yo no recuerdo ni en la carrera, ni en la especialidad, ni en los diplomados, ni en ningún lado, yo no recuerdo, por lo menos hasta ahorita, no puedo recordar ningún otro lugar donde te hablen así, ¿no? De, eh, debes de ser en extremo cuidadoso, porque no sabes el impacto que van a tener tus palabras en la persona, ¿no? Así es una responsabilidad que debemos adquirir como profesionales de la salud, creo. sí, sí, totalmente, muy de acuerdo. Y pues bueno, ya para terminar, no sé si haya algo que quieras decirle a otras médicas que hayan escuchado alguna vez salud en todas las tallas. Que de repente como que te pica la cosquillita de la curiosidad y comiences ahí a investigar, ¿no? Em, no sé si hay algo que a ti te gustaría decirles a todas ellas. Sí, yo creo que es un camino que realmente vale la pena.
que quizás puede ser difícil en un inicio, y, pero uno va como encontrando ahí muchas respuestas. Así es que si es que estar abierto a la posibilidad de que hay otras opciones y quizás comenzar a indagar de a poco, definitivamente es algo que recomiendo. Y uno nota los resultados y el cambio en la práctica, en el día a día. Pues muchas gracias, Caro. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por acompañarme. Para los que no te conocen, recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Sí, mi Instagram es doctora.carolinablanco. Ahí me pueden encontrar y comparto contenido relacionado con el enfoque. Y de todos modos, yo en la cajita de descripción voy a dejar todos los datos de contacto para que vayan corriendo a seguir a la doctora Carolina. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos dejaron entrar un ratito en sus vidas, y nos vemos en el próximo capítulo de Salud Incluyente. No se olviden darle like, por ahí, compartir, nos ayuda mucho a crecer. Y muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Bye. Yolo. Chao.